Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Hoy una vez más tenemos la fortuita de estar juntos en esta noche para alimentarnos, para continuar nuestra alimentación del pan de vida. ¡Qué maravilloso! Papá Dios nos ha regalado una noche más para alimentarnos. Vamos a orar y vamos a iniciar de una para aprovechar todos los minutos, los segundos que tenemos. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos has regalado una vez más en esta noche de poder estar juntos para alimentarnos del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y así podamos desarrollarnos, podamos crecer en gracia y en amor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio. Te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante el día. Por favor, perdónanos y límpianos de todo mal. Ayúdenos, oh bendito Señor, en esta noche, para que tu Santo Espíritu sea quien nos conduce a toda verdad. Y sobre todo, que estas verdades puedan quedarse grabadas en nuestros corazones. Y así podamos vivir solo por ti y para ti. En tus manos nos encomendamos. Bendiga a todos nuestros hermanitos que están con nosotros en esta noche. Seas tú abriéndoles también su entendimiento y llénales de tu sabiduría, para que todos podamos asimilar tu palabra y enriquecernos de ella más. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados hermanos, vamos a deleitarnos como los jueves venimos haciendo de Primera de Corintios, el capítulo 4. Habíamos llegado al verso 6 y vamos a retomar el verso 5 y el verso 6 para caernos en el verso que vamos a estudiar en esta noche, que es el verso 7 en adelante. Verso 5 si nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tiniebras y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, nos está impelando en esta noche a no ponernos, a no usurpar el lugar de nuestro Dios, porque Él es el único juez. Entonces, todas las cosas que acontecen y que a nosotros no nos parece que no es, o no estamos de acuerdo, en vez nosotros ponernos a emitir juicios condenatorios, es mejor que dejamos todo en la mano del verdadero juez, porque mide lo que nos dice
que el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Nosotros vemos y conforme a lo que vemos o conforme a lo que oímos, nosotros hablamos o emitimos juicio. Y por supuesto, este juicio es un juicio falso. Es un juicio injusto. Porque la única forma de emitir un juicio justo es saber a ciencia cierta lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y por qué está sucediendo y qué hay detrás de lo que está sucediendo. Pero como nosotros no tenemos esta capacidad para saber estas cosas, porque estas facultades pertenecen solamente a nuestro Dios, entonces se nos impera dejar todas las cosas en su mano para que cuando realmente llegue el momento, Él pueda poner todo a la luz pública y pueda realmente mostrar todo lo que hay en el corazón y la razón por la cual las cosas sucedan y qué es lo que se persigue en todas estas cosas. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser supremamente respetuosos con nuestro Señor, con nuestro Dios, y respetar lo que realmente le compete a Él. Por esta razón se nos dice, pero hermanos, lo he presentado como ejemplo en mi apostolado por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es decir, realmente a veces la desdicha que nosotros llevamos es que siempre hay una competencia: quién es más inteligente, quién es mayor, quién sabe más, quién tiene más poder. Entonces el Señor, si nos impera a nosotros no transitar por ese sendero, para que no haya envanecimiento los unos contra los otros, sino podamos ceñirnos a lo que realmente nuestro Señor quiere y demanda y nos dice. Ahora la parte que nos corresponde es el verso 7, que nos dice: ¿por qué? ¿Quién te distingues? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire bien la reflexión para ponernos a cada uno sentaditos, para nosotros poder realmente entender las cosas. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de alguna u otra forma. Todo lo que sabemos lo hemos recibido de alguna u otra forma. Entonces, siendo así, si estamos analizando realmente, tenemos que caer en la conclusión de que no tenemos nada. Porque si lo que tenemos lo hemos recibido, lo que sabemos lo hemos recibido, entonces no hay razón de envanecernos. No hay razón de creernos mejor o creernos quién sabe qué, porque al fin y al cabo todo lo que podemos tener o todo lo que podemos saber de alguna forma
lo hemos recibido. Por esa razón, el apóstol dice, ¿quién te distingue? Es decir, lo que realmente él está diciendo en una forma muy sencilla, ¿por qué te fanfaroneas? ¿Por qué te vanaglorias? ¿Por qué te crees? ¿Cuál es el motivo real de creerse? De fanfaronear, de realmente inflarse el pecho y de creerse quién sabe qué. Dice, ¿por qué? Porque si todo lo que tenemos de alguna forma lo hemos recibido, lo que poseemos lo hemos recibido, lo que sabemos lo hemos recibido, entonces no tenemos realmente razón de fanfaronear, de envanecernos y de creernos. Al contrario, deberíamos ser realmente lo que tenemos que ser, hombres y mujeres humildes, sencillos de corazón. Ese es lo que realmente él está diciendo. Si lo recibes, ¿qué tienes que no has recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero desafortunadamente nosotros siempre creemos que hemos logrado, hemos obtenido, hemos hecho, hemos conseguido, hemos logrado. Y si estamos mirando bien en todos estos verbos, hemos conseguido, hemos obtenido, hemos logrado, hemos sabido, todos estos que estamos conjugando, dice tácitamente, mire bien, tácitamente se refiere de que alguien nos los ha dado. Entonces, si nos ha dado, sea conocimiento, sea sabiduría, sea inteligencia, sea lo que sea que podamos poseer, proviene de otro, ¿por qué nos creemos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Verso 8 sí dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinasteis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es decir, lo que él quiere decir es que realmente todo lo que hemos sabido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que conocemos, proviene directamente de alguien que nos lo han transferido. Por ejemplo, en cuestión al Evangelio, todo lo que sabemos, todo lo que recibimos, todo lo que conocemos, todo lo que podemos hacer, proviene del autor, que es nuestro Señor, nuestro Dios, que es la deidad. Y a través de esta deidad, encontramos el Señor Jesucristo vino a revelarnos el Padre, a darnos a conocer el Padre. Porque la Escritura mismo dice, y el mismo Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y al que quiere se lo revela. Es decir, todas las cosas de nuestro Dios podemos hablar, podemos decir, es una cuestión de revelación que nuestro Dios nos ha regalado. El Señor Jesucristo vino a este mundo para abrir a Papá Dios, para que no solamente nosotros, los de este mundo, los de la tierra, pudiéramos conocer a Papá Dios, sino todo el universo. A través de la experiencia de la tierra, a través de el Señor Jesucristo, todo el universo pudo entender, pudo comprender, pudo saber cómo es Dios. Significa cualquier cosa que se pueda decir de Dios debe provenir directamente de esta revelación suya a través de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, todo lo que podemos hablar, todo lo que podemos decir en cuanto a la deidad, es gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos lo ha revelado a través de su Santo Espíritu. Míralo bien. Significa realmente nadie tiene de qué fanfarronear. Nadie tiene de qué creerse. Nadie tiene de qué gloriarse. Los cantores reciben la inspiración para cantarle al Señor. Significa los cánticos que ellos supuestamente dicen que escriben proviene de la inspiración del Espíritu Santo. Los escritores cristianos que escriben libros, que escriben versos, que escriben poesías, que escriben frases, proviene de la inspiración del Espíritu Santo. No es de ellos. Por esta razón tenemos que partir. ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te atreves a gloriarse de lo que realmente no es tuyo? Esto textualmente es lo que el apóstol nos quiere decir. Significa, sea lo que sea que podamos hablar, podamos decir, podamos pensar, podamos escribir, podamos expresar, todo proviene directamente de la deidad. Y nosotros llegamos a enterarnos porque así lo ha determinado la deidad, así lo ha determinado la divinidad, para que nosotros podamos enriquecernos de el conocimiento de nuestro Dios, para nosotros ir desarrollándonos y para nosotros poder realmente amarlo a Él a ciencia cierta. No amarlo a Él conforme a lo que se han dicho, sino conforme Él se ha revelado a nosotros.
Por esa razón el apóstol que dice, ya estáis saciados, que muchos ya se creían importantes, ya se creían doctos, ya se creían todo lo que hoy por hoy estamos viendo, que muchos se creen profetas, muchos se creen salmistas, muchos se creen doctores en teología, muchos se creen quién sabe qué, pero todo se cree, proviene directamente de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces no es nada nuestro, no es nada que nosotros hemos sacado de nosotros mismos, sino son cosas que el Señor nos ha enseñado y así llegamos a enriquecernos. Entonces dice, ya estáis saciados y ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinacéis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Por ejemplo, todo lo que estamos diciendo en las epístolas, Dios lo ha transmitido a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, todo a través del apóstol Juan, a través de Judas y todo el evangelio que nosotros leemos, Dios lo ha transmitido por medio del Espíritu Santo a través de Lucas, que fue quien escribió a Lucas, a través de Mateo, fue quien consignó todas estas cosas, a través de Juan, quien consignó estas cosas, y lo que leemos de los Hechos de los Apóstoles, a través de Lucas también, que acompañó a Pablo en todos sus viajes para poder escribir estas cosas. Entonces, nosotros no estamos diciendo nada de otro mundo que nos pertenece a nosotros y que a veces la gente toma el atrevimiento de creer poseer las cosas y ellos dicen es que esto tiene derecho de autor, cuando el derecho de autor pertenece directamente a la deidad. Es increíble, ¿eh? Es increíble donde realmente el hombre ha robado lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, todos los profetas, ¿cómo ellos escribieron? ¿Acaso estas cosas venían de ellos? No. Por esa razón, en los libros de todos los profetas, Jeremías sí decía, el Eterno ha dicho, Jehová dijo, y él habló. Todos, Oseas, Jeremías, Daniel, todo fue revelación. Es decir, ellos fueron simplemente, escuchadlo bien, simplemente unos escribanos, porque ellos escribieron, consignaron eso para que pudiera quedarse a la raza humana y que de generación en generación pudiéramos disfrutar de lo que Dios dijo, de lo que Dios se reveló. Entonces nosotros ahora podemos avanzar confiado, reposado en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces este no es derecho reservado. Y que hasta a veces estos hombres poseyeron a la Biblia y dice derecho reservado a la Liga Bíblica, derecho reservado a la Sociedad Bíblica Internacional, derecho reservado a la Unión. No, hermanos. Y muchos otros dicen, es que todo eso es mío. Y a través de todo eso, entonces yo he hecho un despliegue de conocimiento. Si es suyo, significa es falso. No tiene inspiración del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que proviene de los hombres que son suyos es falso, porque se están hablando de cosas que no saben y que no son inspirados, entonces son falsos.
Porque para que no sea falso, es que el Espíritu Santo es quien nos conduciría a toda verdad. Es decir, realmente el Espíritu Santo es quien enseña lo de Dios. Por esa razón en Gálatas el apóstol Pablo que dijo, ¿quién conoce las cosas de un hombre sino por el espíritu de ese mismo hombre? Pero él no dice, nosotros conocemos las cosas de Dios, es por el espíritu de Dios que sondea lo profundo de Dios y él nos lo revela a nosotros para que podamos adorar, amar, servir a nuestro Dios con fehaciencia de que todo lo que realmente estamos haciendo, estamos diciendo, estamos estudiando, estamos hablando, proviene de lo profundo de Dios que ha sido revelado por medio del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a nosotros para compartirnos eso, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, para nosotros realmente entender, comprender y asimilar. Significa, quien quiera, óyenlo bien, quien quiera que se atreve a decir es que yo he hecho, ese es escrito por mí, entonces es falso. Es falso. ¿Por qué razón? Debe entender es que yo soy simplemente, hayamente, un instrumento que el Señor ha utilizado para darse a conocer, para explicar lo que Él necesita explicar, simplemente un instrumento. Pero ninguna honra, ninguna gloria, ninguna pertenencia me corresponde a mí. No, sino corresponde al Señor. Por esa razón hemos visto tantos anticristos en este mundo, porque el pastor se para y da un sermón y los hermanos aplauden, los hermanos le felicitan, en vez de decir, no, señores, ese no es para felicitarme a mí, porque yo soy simplemente un instrumento. Vayan al Señor, agradece al Señor que está hablando con cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Ese no es porque soy el más brillante que todos. No es porque soy inteligente. No es porque he logrado llegar a estas conclusiones. No, sino es el Espíritu de Dios quien revela lo de Dios a nosotros. Por esa razón no es una cuestión, las cosas de Dios no es una cuestión de título universitario. Si fuera título universitario, sería totalmente mentira. Pensamientos de hombres, conclusiones de hombres. Por esa razón, todos los que hablan conforme a las enseñanzas carnales humanas universitarias, están hablando cuentos de hombres, están hablando reflexiones de hombres, y por esa razón se desvían del sendero verdadero porque desconocen la iluminación, la conducción del Espíritu de Dios y se adueñan. Entonces el hecho de adueñarse significa tácitamente su inspiración no es del Espíritu Santo. Estas cosas provienen de ellos mismos y si proviene de ellos, entonces es espuria. Por más que puedan tratar de ser santo, de ser razonable, pero son razonamientos satánicos, diabólicos. ¿Por qué razón? La única
El único racionamiento puro, santo, es la que viene del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el único agente que Dios ha colocado para que nos conduzca a toda verdad. Y ese es lo que el apóstol quiere ahí hacer énfasis para que se entiende. Entonces, si es cuestión de reinar, entonces nos reinaremos es con el Espíritu Santo, porque Él es quien enseñó a Pablo, Él es quien reveló a Pablo todas estas cosas, y por esa razón, a medida que vamos diciendo, no, es que el Espíritu de Dios dice a través de Pablo, entonces Pablo también está reinando. El Espíritu de Dios que dice a través de Pedro, Pedro está reinando. Quiere decir, el Señor no quita el reconocer que sus siervos han hablado de Él y por medio de Él. Cuando se habla de Moisés, se está honrando al Señor, porque Moisés recibió órdenes del Señor, y todo lo que Moisés escribió, dijo, Jehová dijo, no Moisés dijo. Todos estos hombres eran fieles al Señor. Juan era fiel al Señor, sino Juan dijo, es que el Señor dijo. Pero todos los hombres de hoy que se adueñan de las cosas son anticristos, porque ellos desconocen lo que realmente ha sucedido, de que el Evangelio es por medio de revelación de Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Revelación del Señor Jesucristo que Dios dio a su ángel para que lo anuncie a través, o lo revela a través de Juan. Y nosotros tenemos que respetar esta forma, y toda la honra, la gloria, el honor sean para nuestro Dios, para la deidad, no de nosotros, porque nosotros simplemente somos instrumento. Si el Espíritu no nos revela, no podremos hablar, no podemos saber. Si Él no habla en nosotros, no podemos hablar, porque el que hablará entonces serán los demonios, serán los espíritus inmundos, y por esa razón hay tanta confusión, por esa razón hay tantos que se vanaglorian, hay tantos que se adueñan, porque realmente desconocen el trabajo de la deidad, desconocen la revelación del Espíritu de Dios. Verso 9, y nos dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Mire bien eso. Dios es quien ha escogido a los apóstoles para exhibirlos delante de nosotros, para instruirlos. El mismo Señor Jesucristo escogió a los apóstoles para instruirlos y luego para exhibirlos delante de nosotros. Es trabajo de Él, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mire bien eso. Todos los que el Señor escoge realmente somos espectáculo ante el mundo, ante los ángeles, ante los hombres. Por esa razón, realmente no somos los importantes, somos los postreros, somos los últimos. Llámese profeta,
llámese evangelista, llámese pastor, llámese como lo pueden llamar, somos simplemente postreros que Dios ha favorecido. Entonces, siendo los favorecidos, no podemos convertirnos en favorecedores. Es totalmente absurdo porque hemos recibido el favor de Dios y nuestra obligación es transmitir todo el honor al dueño, que es al Señor. Y de esto no podemos desviarnos del camino. Por esa razón el apóstol sí dijo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Como a sentenciaros a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Es decir, mire bien, por amor al Señor Jesucristo, ellos han dedicado sus vidas para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, y ellos se han olvidado de sí mismos para presentar realmente al que es. No son ellos los que valen la pena, sino el que vale la pena es el Señor. No son ellos los importantes, sino el importante es el Señor. Pero ellos son instrumentos del Señor para llegar a nosotros y para que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Papá Dios, pudiera llegarse a nosotros. Por esa razón el Señor los cogió y los ha exhibido delante del universo como mensajeros suyos, como siervos suyos, para que a través del servicio de ellos, a través de la mensajería de ellos, entonces tú y yo pudiéramos realmente tener este privilegio de conocer a nuestro Dios, de amar a nuestro Dios, de servir a nuestro Dios y de vivir solo por Él, en Él y para Él. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Es decir, ellos realmente han vivido circunstancias supremamente duras, supremamente difíciles, supremamente apremiantes para que este evangelio pudiera llegar a nosotros. Es decir, los afortunados realmente somos nosotros, y ellos tuvieron que vivir todo lo que han vivido. Habían vivido siendo perseguidos, siendo odiados, siendo maltratados, siendo pisoteados, siendo lo que han sucedido con ellos, para nosotros poder ser hombres y mujeres afortunados y que ahora esto ha llegado en la mano de nosotros. Por esa razón, nadie tiene algo que no ha recibido. Nadie. Sino todos nosotros, lo que llega a nuestra mano pertenece a nuestro Dios, y nosotros tenemos que siempre dirigir la honra, la gloria, el loor y la majestad a Él. Esto es lo que hace realmente un siervo fiel. Por esa razón, los otros se convierten en anticristos, porque aceptan los aplausos, porque aceptan las felicitaciones, porque aceptan la gloria,
y aceptan el dinero que les dan porque son importantes y creen el cuento. Entonces, y no se dan cuenta que se están interponiéndose entre el Señor Dios verdadero, que es el dueño de todo, y ellos han recibido la gloria del Señor. Por esa razón se convierten en anticristo, y por esa razón la Escritura sí dice: el hombre de pecado se siente en la iglesia de Dios, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuando realmente todo lo que se recibe, todas las iluminaciones, pertenecen al Señor. Todas las profecías pertenecen al Señor. Todas las escrituras pertenecen al Señor. Y es una cuestión de la revelación del Espíritu Santo que nos permite a nosotros transmitir al pueblo de Dios la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y por esa razón a nosotros no, los siervos de Dios, nada de aplauso, nada de felicitación, nada de agradecimiento, a pesar de que el Señor que ordena que debemos ser agradecidos en todo, pero agradecidos ¿a quién? A nuestro Dios, porque Él es realmente el que ha diseñado todo, que ha creado todo para el bien de su pueblo. Todos aquellos que reciben las felicitaciones, que reciben los Grammy, que reciben todo lo que puedan estar recibiendo, que reciben el honor, que dicen derechos reservados, derecho de autor reservado, han usurpado el lugar de nuestro Dios, han robado lo que a Dios le pertenece, y así se ponen como anticristo delante del pueblo de Dios, porque no permitan que el pueblo vea a su Señor, a su verdadero pastor, a su Dios eterno, para que el pueblo realmente pueda ir creciéndose en gracia y en amor delante del Dios verdadero suyo. Y ahí donde vienen las decepciones de los hermanos, porque confían en el hombre y olvidan la palabra que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su apoyo, pero bendito el que confía en el Señor. Entonces eso, y los apóstoles lo entendían bien. Verso 10: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos es para el pueblo de Dios desarrollarse, crecer, y nosotros simplemente un instrumento que el Señor utiliza para el desarrollo de su pueblo, para la santificación de su pueblo, para aconsejar a su pueblo. Entonces, ¿dónde vienen las alabanzas a los hombres? ¿Dónde vienen las felicitaciones a los hombres? Nosotros tenemos que entender ese asunto bien. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mire bien eso. La circunstancia que los apóstoles tuvieron que vivir para que este evangelio pudiera llegar a nosotros. Ellos pasaron penurias, ellos pasaron dificultades, ellos pasaron hambres,
ellos pasaron necesidades, pero en medio de todo, ellos se dedicaron a preparar todo eso para que pudiera llegar a nosotros hoy, porque somos bienaventurados, porque el Evangelio del Señor pudo llegar a nosotros, pero a costa del sacrificio de ellos también. Es lo que realmente todo predicador tenía que entender. Es lo que realmente cada pastor tenía que entender. Es lo que cada evangelista tenía que entender. Pero hoy en día es contrario. El que se declara profeta, se declara pastor, se declara evangelista, se declara apóstol, entiende que debe vivir bien y que el pueblo vive en la desgracia. Lo contrario, qué terrible. Eso nos muestra realmente la gran diferencia entre los que son inspirados por el Señor, porque esos hombres que fueron inspirados por el Señor entendían que ellos realmente eran los que parecían hombre, pero con tal de que el Evangelio pudiera llegar a la casa de todos, a la mesa de todos. Nosotros padecían sed, estaban desnudos, son abofeteados y son tenidos y no tenían morada fija. Ellos pasaban todas las penurias, todas las dificultades, todas las necesidades, porque ellos entendían los importantes éramos nosotros, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y por esa razón los escogió a ellos para que ellos pudieran ir a todo el mundo en medio de sacrificio, en medio de hambre, en medio de frío, en medio de calor, en medio descalzo, en medio de todas las penurias que habían vivido, para que realmente el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Mientras hoy es diferente. Hoy es diferente. Todos estos viven bien, viven lujosamente, viven grandemente, y el pueblo vive en la desgracia, y aún ellos suben al pueblo y lo pisotean, lo maltratan, lo humillan, lo avergüenzan, y ellos dicen, porque ellos son los príncipes de Dios, ellos son los generales de Dios. Entonces, si son los generales, ellos son los favoritos, porque Dios les ha puesto para que aprovechen de los desdichados, de los desgraciados, todos lo que el pueblo es. Hoy es diferente, En el tiempo de los apóstoles eran los que sufrían, los que padecían, para poder ir en toda parte predicando el Evangelio. Hoy en día los que sufren es los predicados, mientras los predicadores son los que viven bien, son los que lo pasan bien, son los que se creen quién sabe qué. Entonces podemos ver la gran diferencia entre la obra del Espíritu Santo, que escoge hombres humildes y sencillos para predicar el Evangelio, para sacrificarse por amor al Señor Jesucristo y el amor a sus hermanos, mientras los otros son aprovechadores del Señor Jesucristo y de su pueblo y de sus hijos, porque ellos son los que deben vivir bien, pasarlo bien, disfrutar, y el pueblo realmente ser pisoteado, ser ultrajado, ser de todo. Qué gran diferencia nosotros podemos ver hoy en día. Y nos dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed,
estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. No es que Él está echando eso en la cara, no. Él no lo está echando. Él está diciendo realmente el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los siervos de Dios. Los siervos que de Dios realmente aguantan hambre para que otros coman, para que el pueblo coma. Los otros padecen desnudez para que el pueblo sea revestido. Ellos padecen de todo tipo de necesidad para que el pueblo pueda estar seguro. Ese es lo que realmente Él quiere transmitir. Cuando hoy en día es mejor que el pueblo esté más arrepienta que pueda existir, pero estos que puedan sentirse importantes, pueden recibir honores, pueden recibir aplauso, pueden estar andando en carros lujosos, pueden estar andando en yates, en aviones, y el pueblo mendigando, el pueblo padeciendo, no tener para comer, no tener para nada, y ellos a veces cuando el pueblo llega a ellos, y ellos sí le dicen, es que estás en pecado, vaya y ore a Dios. Porque ellos dicen, miren a nosotros es porque somos santos, y a los santos de Dios, Dios les provee todo lo que necesitan. Hoy el lenguaje es diferente, El lenguaje es totalmente diferente. Entonces podemos entender realmente qué significa que ellos dicen es que yo he hecho, yo he logrado, yo debo recibir. Cuando esos apóstoles, estos hombres, ni siquiera recibían. Es increíble. Es increíble. No tenían derecho. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Con nuestras propias manos nos fatigamos trabajando. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto era la circunstancia de los apóstoles en aquel entonces, de los misioneros, de los evangelistas. Hoy no vivían que con opulencia de lo que hoy por hoy estamos viendo, porque ellos no eran dueños de ninguna iglesia. El dueño de la iglesia era el Señor Jesucristo y ellos eran sus enviados para que pudieran ir a fortalecer al pueblo que de Dios en las diferentes partes donde se encontraba, y ninguno de ellos eran despojadores de los bienes del pueblo, porque ellos vivían solamente a la merced del Señor, y ellos andaban predicando, andaban enseñando, andaban realmente, no andaban montando iglesia como negocio como hoy se conoce, no, sino ellos andaban predicando el evangelio para que el pueblo del Señor Jesucristo pudiera ir ensanchándose sobre toda la tierra hasta que llegara a nosotros. Pero cuando llegó a nosotros ya es un negocio lucrativo que se aprovecha tanto las sociedades bíblicas para enriquecerse, es decir, todos ahora se aprovechan, pero esto no es de nosotros juzgar, no estoy juzgando, porque las cosas que son así, simplemente estoy diciendo lo que realmente ha sucedido mientras ellos no
tenían ninguna cosa esa. Y por esta razón se dice bien, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Porque si decían los que se vuelven cristianos el evangelio era opio del pueblo, es decir, son gente sin oficio, son gente sin nada, son gente ignorantes, los que creyeron en un Cristo crucificado y que andan en el mundo predicando eso. Mire, ellos no tienen casa, no tenían nada, eran harapientas, entonces ellos vivían conforme al Señor el pan de cada día, y a veces también dormían con hambre y se levantaban con hambre y no sabían que iban a desayunar, pero ellos se dedicaban por amor a Cristo a disfrutar este momento y a recorrer el mundo de aquel entonces para que el evangelio pudiera realmente desarrollarse y el reino del Señor Jesucristo pudiera llenar toda la tierra. Y ellos decían el desecho de todos, porque ellos entendían que ellos eran simplemente instrumento para la honra y la gloria del Señor. No se ponían entre el pueblo y el Señor. Ellos no eran anticristos, sino ellos eran siervos del Señor Jesucristo, y que exaltaba al Señor Jesucristo delante de su pueblo donde quiera que iban, para que los hermanos se aferraban al Señor Jesucristo y no se aferraban a ningún pastor, ni a ningún evangelista, ni a ningún profeta. No, sino tenían que aferrarse solamente, únicamente al Señor Jesucristo, porque la fe tenía que ser arraigada no en seres humanos, no en pensamientos humanos, no en fábulas, no en cuentos, sino tenía que arraigarse en la roca verdadera que es el Señor Jesucristo. Ellos lo entendían. Y nos dice el verso 14, porque el tiempo se nos está yendo, para terminar. No escribo esto para avergonzaros. Mire bien eso. Él fue muy claro. No escribo eso para avergonzarlos. No. Sino para amonestaros como a hijos amados. Es decir, él no estaba juzgando, él no estaba condenando, él no estaba avergonzando al pueblo de Dios, él no estaba humillando, así como nosotros en esta noche no estamos acusando, no estamos avergonzando, sino para realmente amonestar, para que dejemos de hacer estas cosas y podamos realmente tomar los pastores, los evangelistas, los cantores, todos estos que se dicen si es realmente pertenecen al Señor, y puedan bajarse de este perdaño hasta el cielo donde se encuentran, sino puedan bajarse, ser siervos, para que realmente toda la honra, toda la gloria, todo el honor sea al Cordero que fue inmolado por la raza humana y que ahora está sentado a la diestra de Papá Dios. Esto era realmente el propósito del apóstol. Así es el propósito de cada uno de nosotros. Al hablar es hacer reflexionar, para todos poder decir: caramba, me he equivocado, Señor, perdóneme. Me he equivocado del curso, he perdido el rumbo, Señor, sálveme. Porque muchos se han desviado del camino, del sendero correcto de la humildad, de la sencillez, y se han sentado en un trono donde realmente ellos son dioses en medio del pueblo de Dios.
Mis amados, el tiempo se termina. Nos quedamos ahí en el verso 14 y el próximo, si así lo determina el Señor, continuaremos. Que todas estas cosas puedan quedarse en nuestros corazones y podamos entender el que debe ser ensalzado, glorificado, aplaudido, honrado, se llama nuestro Dios, la deidad, Papá Dios, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu de Dios nos conduce a ello para la alabanza y la gloria de nuestro Padre eterno. Mis queridos hermanos, no nos resta más para decir en esta noche, nos vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque cada día nos está conduciendo a toda verdad. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. También te pedimos perdón, porque si en algún momento nos hemos errado, nos hemos equivocado, nos hemos puesto en el lugar que no nos corresponde, por favor, bájenos de este lugar, Señor, y ayúdenos a estar siempre hincados delante de ti, reconocer que tú eres el único importante y que simplemente nosotros somos instrumentos en tus manos para que nos mueve conforme a tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Perdónanos y límpianos de todo mal. Cada vez que la carne quiere honra, Señor, por favor, aplástelo y ayúdenos a estar siempre, siempre postrados a tus pies. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Regálanos dulce sueño, feliz descanso y reparador de fuerza. Tú en nosotros y nosotros en ti. Y tú en medio de tu iglesia, moviéndote para la honra y la gloria tuya. Tú eres el único Señor de tu pueblo, el único Dios de tu pueblo, el único conductor de tu pueblo para la honra y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos. Gracias por amarnos y por bendecirnos, y gracias por darnos este privilegio de ser hijos e hijas tuyos para tu honra y tu gloria. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Feliz noche, dulce sueño y feliz descanso. Nos veremos a la próxima. Buenas noches.